Un saludo para mis estudiantes de quinto de secundaria. Les saluda su profesor Iván Valladares Cruz, del área de Biología Geografía. Hoy trabajaremos un tema muy interesante. Ahora nos toca estudiar la anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y además de la gametogénesis. Empecemos con el tema. Manos a la obra. Muy bien, como les decía, hoy vamos a tratar el órgano reproductor masculino. Así como el femenino, tienen componentes, tienen órganos que tienen contacto con el medio externo. Por lo tanto, las vamos a clasificar en órganos genitales internos. Empecemos con los testículos, ¿ya? Los testículos que tienen la forma ovoide, ¿ya? Fíjense, y están alojados en una bolsa escrotal, ¿ya? Nos vamos fijando su ubicación. Muy bien. Son los encargados de producir, de generar los espermatozoides en un proceso denominado espermatogénesis. Asimismo, se encargan de producir hormonas, como el andrógeno y la testosterona, que le van a dar las características de maduración sexual en el varón. Por ejemplo, el cambio de voz, cómo se van ensanchando los hombros, cómo va aumentando la masa muscular, cómo va desarrollando el vello corporal. Son aspectos que van determinando las características sexuales masculinas debido a la producción de esas hormonas, principalmente la testosterona. Muy bien, luego vayamos a ver las vías espermáticas. Ya como su nombre indica, son vías de transporte que cumplen principalmente la función de transportar el espermatozoide, ya para el proceso de fecundación. Entre las más importantes vías espermáticas tenemos la rete testis, que está ubicado en la parte interna, ¿ya? Eso, la rete testis. Luego tenemos los conductos eferentes, ¿ya? Los conductos eferentes son prácticamente los que van a generar, van a producir los espermatozoides. Luego tenemos el epidídimo, ¿ya? Es otro conducto, ya está ubicado en la parte superior de los conductos eferentes. A continuación tenemos los conductos deferentes, ¿ya? ¿Qué es esta vía de transporte? Es la cual se va a comunicar por el sector de la uretra y va a transportar a los espermatozoides. Luego tenemos el conducto eyaculador, ¿ya? El conducto eyaculador, como su nombre indica, va a generar, va a producir líquido seminal para que los espermatozoides se puedan transportar. Bien. Luego tenemos la uretra, que vendría a ser una especie de bolsa de depósito donde se almacenan los desechos líquidos. Muy bien, esos vendrían a ser las vías espermáticas, las cuales desde el origen mismo del espermatozoide van a transportar al mismo hacia el proceso de fecundación. También tenemos glándulas anexas, que son muy importantes también. Por ejemplo, tenemos las vesículas seminales,
ya se encarga de enriquecer el líquido seminal con sustancias alcalinas a los espermatozoides, pues van a neutralizar el pH vaginal, evitando la mortalidad de los espermatozoides. Muy interesante la tarea que cumplen las vesículas seminales, que están ubicados en este sector. Luego tenemos una glándula muy importante, la próstata. ¿Ya? La próstata está ubicada en esta región. Se encarga de producir una sustancia nutritiva y se conecta con la uretra y los conductos eferentes. Ojo, ¿no? Ustedes han debido escuchar hablar mucho del cáncer de próstata. Es muy importante tomar en cuenta este aspecto, pues esta glándula, según van pasando los años, ya por el uso continuo, va sufriendo una especie de inflamación, lo que va a ocasionar que cada vez el conducto uretral se vaya ensanchando y eso va a generar muchas dificultades al hacer la micción, ¿no? Para eso seguramente ya encima de los 40 años hay un control específico para los varones. Muy bien, continuamos. Tenemos las glándulas de Cowper. Es una glándula que también produce una sustancia mucosa transparente en la uretra, ¿ya? Y está ubicada en este sector. Muy bien, esas vendrían a ser las glándulas anexas del aparato reproductor masculino. Muy bien, ahora nos toca estudiar los órganos genitales externos del aparato reproductor masculino y vamos a nombrar las más importantes. Por ejemplo, tenemos el glande, fíjense este sector, el cuello, ya, que está recubierto por el prepucio, que es una membrana, ya. Luego al interior tenemos el meato urinario, que es un conducto por donde se eliminan los desechos líquidos en la micción. Luego tenemos el tejido cavernoso y el tejido esponjoso, que participan en el proceso de eyaculación. Es muy importante ese aspecto, pues en ese momento del proceso de reproducción humana va a haber irrigación sanguínea y el tejido cavernoso, con ayuda del tejido esponjoso, va a hacer que el miembro masculino se ponga eréctil. Muy bien, mis queridos estudiantes, después de haber hecho un estudio del aparato reproductor femenino y masculino, ingresamos a un campo de estudio muy interesante, como es la gametogénesis. Como su nombre indica, es el proceso de origen, de inicio que tienen los gametos, tanto femenino como masculino, al interior del mismo aparato reproductor. Lo que sucede con este gameto sexual femenino llamada óvulo, hay un proceso de desarrollo llamada la ovogénesis. Este proceso se reactiva en la adolescencia. Se da inicio a partir de los 11, 12 a 13 años, dando origen a la primera menstruación, llamada la menarquía. Es pues un indicador de que el organismo se está preparando en un proceso biológico para la reproducción humana. En el caso del gameto sexual masculino, el proceso de origen de este gameto se denomina gametogénesis. Se da origen al interior de los órganos del aparato reproductor masculino. Tanto el óvulo como el espermatozoide son células haploides, que en su origen han sido denominadas células diploides, pues en su caso del óvulo y del espermatozoide tienen una carga genética de 23 cromosomas cada uno. Muy bien, vayamos a ver ahora las partes del espermatozoide. Su estructura está conformada por una cabeza, un cuello y una cola.
¿Y qué función cumplen? Pues en la cabeza, en el núcleo de la cabeza, está encerrada el contenido genético, pues es una célula haploide que tiene 23 cromosomas. Van a llevar la tarea de dar la herencia genética, el material genético al nuevo individuo en el momento de fecundación. Luego aquí tenemos una enzima llamada lacrosoma, que cumple una función primordial en el proceso de fecundación con el óvulo. Aquí en el cuello del espermatozoide, un dato muy interesante, tenemos mitocondrias. En el cuello del espermatozoide tenemos mitocondrias que cumplen esa función y le brindan energía al espermatozoide para que pueda iniciar su camino en este proceso de la fecundación. Luego tenemos la cola. La cola es una especie de flagelo. Ya va a ser un movimiento flagelar y le va a permitir transportarse, dirigirse hacia el óvulo. El óvulo tiene una mayor dimensión que el espermatozoide, pues es la célula más grande que tiene el cuerpo humano. En su núcleo, similar al espermatozoide, encierra el material genético en un total de 23 cromosomas, que también responde a una célula haploide. Su estructura externa del óvulo está formada por una corona radiada que solamente aparece en el proceso de fecundación. ¿Ya? Luego tenemos una zona pelúcida que envuelve al óvulo. El espermatozoide inicia su camino, aproximadamente son de 260 a 300 millones de espermatozoides que van a iniciar su camino en el proceso de fecundación. Sin embargo, esa cantidad se va reduciendo. Factores como el pH vaginal, la acidez vaginal va a causar que muchos vayan muriendo y solamente unos cientos van a atravesar la corona radiada. Y los que logren atravesar, el primero que ingrese a la zona pelúcida, gracias a la enzima que tienen el acrosoma, va a poder llegar, rompe la cola y se inicia el proceso de fecundación. Muy bien, mis queridos estudiantes, ha sido un tema muy interesante. Los invito a repasar su texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y conmigo será la siguiente clase. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.